¿Has explotado alguna vez de ira de tal manera que después te sentiste completamente avergonzado y preguntándote cómo pudiste perder el control de esa forma tan devastadora? Y si te dijera que existe un secreto divino que muy pocos han descubierto, donde Cristo no solo experimentó momentos de ira intensa, sino que nos dejó un patrón específico para canalizar esa emoción poderosa, de manera que glorifique a Dios en lugar de destruir relaciones. Hay una diferencia revolucionaria entre la ira humana destructiva y la ira divina transformadora que puede cambiar completamente la manera en que enfrentas los momentos de frustración más intensos de tu vida. Piénsalo profundamente. ¿Y si tu ira no fuera tu enemigo, sino una energía divina mal dirigida que Dios quiere enseñarte a canalizar hacia propósitos eternos? En los próximos minutos, vas a descubrir cómo Cristo manejó la ira de tal manera que cada momento de indignación se convirtió en una oportunidad para manifestar justicia, amor y transformación. Existe una sabiduría oculta en la manera que Cristo controló sus emociones que puede transformar tu temperamento para siempre. Al final de este mensaje, no solo tendrás herramientas prácticas para controlar tu ira, sino que entenderás cómo usarla como Cristo la usó, como un catalizador para la justicia y la restauración. Antes de comenzar, quiero que comentes: hoy decido controlar mi ira como Cristo, porque al hacerlo, estás declarando tu compromiso con esta transformación. También dale me gusta a este contenido para que la plataforma lo muestre a más personas que luchan con el control de sus emociones. Muchos hermanos usan este contenido como apoyo espiritual porque no tienen una iglesia cerca. Recuerda que la penúltima enseñanza de hoy puede llevar la clave para transformar completamente tu temperamento. Ahora comencemos este viaje hacia el dominio propio que Cristo nos enseñó. La ira justa de Jesús en el templo. Comenzamos nuestro viaje explorando uno de los momentos más malentendidos del ministerio de Cristo, cuando limpió el templo de Jerusalén. Muchos creyentes se sienten incómodos con esta historia porque contradice la imagen de un Jesús siempre manso y apacible que han construido en sus mentes. Pero aquí está la revelación que cambiará completamente tu perspectiva. Jesús experimentó ira intensa y profunda, pero la canalizó de manera absolutamente perfecta hacia la justicia divina en lugar de hacia la venganza personal. Imagínate la escena con todos sus detalles sensoriales. Jesús entra al atrio del templo durante la semana de la Pascua, cuando Jerusalén estaba repleta de peregrinos de todo el mundo conocido que habían viajado miles de kilómetros para adorar al Dios de Israel. El lugar sagrado que debía resonar con oraciones reverentes, cánticos de adoración y susurros de intimidad con Dios, estaba completamente lleno de gritos comerciales de mercaderes, balidos ensordecedores de ovejas, mugidos constantes de bueyes y el tintineo incesante de monedas que caían sobre las mesas de madera. Los cambistas habían establecido un sistema corrupto donde estafaban descaradamente a los pobres con tasas de cambio completamente abusivas, aprovechándose de que los peregrinos de tierras lejanas necesitaban moneda específica del templo para comprar animales para sus sacrificios obligatorios. Era un monopolio religioso que explotaba la devoción sincera de las personas más vulnerables económicamente. Los vendedores de animales habían convertido el atrio en un mercado bullicioso donde cobraban precios absolutamente exorbitantes por palomas, corderos y bueyes que los pobres, las viudas y los extranjeros necesitaban desesperadamente para cumplir con las demandas de la ley mosaica. Estaban literalmente robando a las personas en el nombre de Dios, usando la religión como pretexto para enriquecerse a costa del sufrimiento ajeno. Pero la corrupción iba mucho más allá de lo meramente económico
y tocaba el corazón mismo de la misión universal de Dios. El atrio de los gentiles, el único lugar sagrado donde los no judíos podían acercarse para adorar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, había sido completamente convertido en un mercado ruidoso y caótico. Esto significaba que se estaba negando activamente a todas las naciones de la tierra la oportunidad de buscar, encontrar y adorar al verdadero Dios viviente. Era una violación flagrante de la profecía de Isaías, que declaraba proféticamente que la casa de Dios sería llamada casa de oración para todas las naciones de la tierra. Los líderes religiosos habían convertido el templo universal en un negocio nacionalista, excluyendo sistemáticamente a los gentiles que Dios deseaba alcanzar con su amor y misericordia transformadora. Cuando Jesús observó esta escena devastadora, su corazón se llenó de una indignación santa que reflejaba perfectamente el corazón mismo del Padre Celestial. El texto sagrado dice que hizo un azote de cuerdas con sus propias manos y echó fuera decisivamente a todos los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los cambistas con autoridad divina, derramó las monedas por todo el suelo del templo y liberó a los animales que estaban siendo utilizados para explotar a los adoradores sinceros. Sus palabras resonaron con autoridad divina que hizo temblar los corazones de todos los presentes. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones que roba a los pobres y excluye a los extranjeros. Este no fue un arrebato emocional descontrolado, nacido de frustración personal. Fue una respuesta perfectamente calculada y completamente justa contra un sistema de injusticia que había pervertido los propósitos santos de Dios. Pero observa cuidadosamente algo absolutamente crucial en la manera precisa en que Cristo expresó su ira justificada. Jesús no atacó violentamente a las personas involucradas en la corrupción. Atacó inteligentemente al sistema corrupto que estaba oprimiendo a los vulnerables. No insultó personalmente a los mercaderes con palabras hirientes. Confrontó directamente sus acciones injustas con verdad bíblica. No perdió el control emocional de manera destructiva. Dirigió sus emociones intensas hacia un propósito completamente redentor. Su ira no nació del ego herido porque alguien no lo había tratado con el respeto que merecía, ni de la frustración personal porque sus planes habían sido interrumpidos o alterados. Su indignación brotó directamente de ver que los más vulnerables de la sociedad estaban siendo sistemáticamente explotados en el nombre sagrado de Dios, y que las naciones estaban siendo excluidas del acceso a la presencia divina que tanto necesitaban. Observa también el control perfecto y la sabiduría práctica que mantuvo incluso en medio de su indignación más intensa. Cuando volcó las mesas de los cambistas, lo hizo de tal manera que el dinero se derramara por el suelo, pero no se perdiera permanentemente, permitiendo que fuera recuperado después de que la lección fuera aprendida. Cuando echó fuera a los vendedores de palomas, les dijo específicamente: «Llevad de aquí esto, en lugar de liberar las aves», protegiendo así la propiedad privada mientras corregía simultáneamente el abuso del espacio sagrado. Su ira era completamente justa en su motivación, pero también completamente justa en su expresión y métodos. No buscaba venganza personal, sino restauración sistémica. No deseaba castigar a los individuos, sino corregir las injusticias estructurales. No quería destruir personas, sino transformar situaciones que estaban causando daño espiritual y económico a miles de adoradores sinceros. Aquí encontramos la diferencia fundamental y transformadora entre la ira humana destructiva que todos conocemos demasiado bien y la ira divina transformadora que Cristo nos enseña. La ira humana busca venganza personal inmediata y destrucción de los que nos han ofendido.
La ira divina busca justicia restaurativa y transformación de las situaciones que causan sufrimiento a los inocentes. La ira humana nace del orgullo herido cuando no recibimos el trato que creemos merecer. La ira divina nace del amor violado cuando vemos que otros están siendo lastimados injustamente. La ira humana destruye relaciones y construye muros de amargura. La ira divina restaura el orden correcto y construye puentes hacia la reconciliación y la justicia. La ira humana se enfoca obsesivamente en castigar al ofensor hasta que pague completamente por lo que hizo. La ira divina se enfoca estratégicamente en proteger al vulnerable y crear sistemas que prevengan futuros abusos. La ira humana busca satisfacción personal y emocional. La ira divina busca soluciones sistémicas y transformación social que refleje el corazón de Dios por la justicia. Hermano, hermana, cuando sientes ira ardiendo en tu corazón, la primera pregunta que debes hacerte no debería ser ¿cómo suprimo esta emoción para parecer más espiritual?, sino ¿por qué exactamente estoy sintiendo esta ira y qué me está revelando sobre la situación? Si tu ira nace porque alguien hirió tu ego, porque no obtuviste el reconocimiento que esperabas, porque tus planes fueron frustrados por otros, o porque alguien te faltó el respeto que crees merecer, esa es ira carnal y egoísta que necesitas entregar completamente a Cristo para que sea crucificada con Él. Pero si tu ira nace porque ves injusticia clara siendo cometida contra los débiles, opresión sistemática de los vulnerables, maltrato deliberado de los inocentes, abuso de poder que lastima a otros, corrupción que roba esperanza a las familias o profanación de lo sagrado que aleja a las personas de Dios, esa puede ser ira divina que necesitas canalizar sabiamente hacia acción constructiva que glorifique a Dios y restaure su justicia en situaciones específicas. Cristo nos enseña claramente que no toda ira es pecaminosa o destructiva. El apóstol Pablo escribió con inspiración divina: «Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo». Existe una ira santa que refleja directamente el corazón compasivo de Dios cuando ve que sus hijos amados están siendo maltratados, cuando su nombre está siendo profanado, o cuando los sistemas que Él estableció para bendecir están siendo pervertidos para maldecir. El problema nunca es sentir ira intensa ante la injusticia real. El problema es canalizarla incorrectamente hacia propósitos egoístas, venganza personal, o destrucción de personas en lugar de hacia propósitos divinos, justicia restaurativa y transformación de situaciones que causan sufrimiento innecesario. Cuando Cristo limpió el templo con ira controlada, no solo estaba corrigiendo un problema comercial temporal, estaba restaurando un propósito espiritual eterno. No solo estaba castigando a individuos corruptos, estaba protegiendo a adoradores sinceros que venían buscando genuinamente a Dios. No solo estaba expresando indignación emocional, estaba manifestando el corazón mismo del Padre que desea apasionadamente que todos los pueblos de la tierra tengan acceso libre y auténtico a su presencia transformadora. Su ira tenía un objetivo completamente redentor: restaurar el templo como lugar de encuentro genuino con Dios para todas las naciones, proteger a los económicamente vulnerables de la explotación religiosa y demostrar que el amor de Dios incluye justicia activa contra los sistemas que oprimen a los que Él ama. Aprende a distinguir cuidadosamente entre la ira que viene de tu carne herida y egoísta y la ira que viene del espíritu de justicia divina que Dios ha puesto dentro de ti como su Hijo. La primera necesita ser crucificada completamente en la cruz de Cristo. La segunda necesita ser santificada conscientemente y canalizada hacia propósitos divinos que reflejen el corazón del Padre por la justicia, la misericordia y la restauración de lo que está quebrantado en este mundo. La sabiduría de Cristo ante la venganza.
Continuemos profundizando en esta enseñanza que puede transformar completamente tu vida, explorando un momento donde Cristo no solo controló perfectamente su propia ira, sino que transformó sabiamente la ira destructiva y vengativa de sus discípulos en sabiduría redentora y amor restaurador. Este incidente nos revela uno de los aspectos más importantes y prácticos del liderazgo espiritual auténtico: cómo responder con sabiduría divina cuando las personas a nuestro alrededor están completamente llenas de ira y están buscando activamente venganza contra quienes los han ofendido o rechazado. Durante el viaje de Jesús hacia Jerusalén para su crucifixión final, él y sus discípulos necesitaban pasar por territorio samaritano, una región donde los judíos tradicionalmente no eran bienvenidos debido a siglos de hostilidad étnica, rivalidad religiosa y prejuicio cultural profundamente arraigado entre los dos pueblos. Los samaritanos y los judíos se despreciaban mutuamente con una intensidad que había crecido durante generaciones de conflicto y malentendimiento. Cuando Jesús envió mensajeros adelante para preparar alojamiento en una aldea samaritana, los habitantes del pueblo rechazaron categóricamente recibirlos porque, como dice el texto sagrado, su aspecto era como de ir a Jerusalén. Los samaritanos sabían que Jesús era judío y que se dirigía a Jerusalén para adorar en el templo que ellos consideraban ilegítimo, y por eso se negaron a mostrarle cualquier tipo de hospitalidad o cortesía básica. Este rechazo público y humillante encendió inmediatamente la ira nacional, el prejuicio cultural y el deseo ardiente de venganza en los corazones de Jacobo y Juan, quienes eran conocidos específicamente como hijos del trueno, debido a su temperamento explosivo, su tendencia a reaccionar violentamente ante las ofensas y su incapacidad para tolerar cualquier falta de respeto hacia su maestro amado. Su reacción inmediata revela perfectamente la naturaleza de la ira no santificada, que busca destrucción en lugar de restauración. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma completamente? Esta pregunta aparentemente espiritual estaba cargada de múltiples niveles de ira venenosa: ira nacional contra los enemigos tradicionales de Israel, prejuicio cultural profundamente arraigado, deseo personal de venganza contra quienes habían insultado a su maestro, y un malentendido fundamental sobre la naturaleza, los propósitos y los métodos del ministerio de Cristo en la tierra. Los discípulos conocían perfectamente las Escrituras del Antiguo Testamento y recordaban específicamente el relato donde el profeta Elías había hecho descender fuego sobrenatural del cielo para consumir a los soldados que el rey Ocosías había enviado para arrestarlo y llevarlo por la fuerza. Su lógica parecía completamente espiritual y bíblicamente fundamentada. Si Dios lo había hecho antes a través de un profeta menor, ¿por qué no ahora a través del Mesías que tenía autoridad infinitamente mayor? Pero su comprensión era fundamentalmente defectuosa, porque estaban aplicando precedentes del Antiguo Testamento sin entender el cambio radical y revolucionario que Cristo había traído en la manera en que Dios se relaciona con la humanidad rebelde. Querían justicia inmediata del antiguo pacto sin entender que habían entrado en la era de la gracia extendida del nuevo pacto. Estaban pensando como soldados en una guerra física cuando Cristo los había llamado a ser embajadores en una misión de reconciliación espiritual. Querían usar el poder de Dios para destruir a sus enemigos cuando Cristo había venido específicamente para usar el poder de Dios para redimir y transformar a quienes estaban perdidos en tinieblas espirituales. La respuesta multifacética de Cristo revela la sabiduría perfecta con la cual debemos manejar tanto nuestra propia ira como la ira destructiva de otros.
Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Con estas palabras profundas, Jesús no solo corrigió su teología deficiente, sino que les enseñó la diferencia fundamental entre la época de la ley que demandaba justicia inmediata y la época de la gracia que ofrece misericordia transformadora. Cristo les estaba enseñando que habían malinterpretado completamente el propósito central, la metodología específica y los objetivos eternos de su ministerio terrenal. Los discípulos querían usar el poder sobrenatural de Dios para destruir inmediatamente a quienes los rechazaban. Cristo había venido específicamente para usar ese mismo poder sobrenatural para restaurar pacientemente a quienes estaban perdidos en rebelión contra Dios. Ellos querían justicia inmediata que castigara la ignorancia y el prejuicio. Él ofrecía misericordia transformadora que podía sanar la ignorancia y eliminar el prejuicio a través del amor genuino. Ellos veían enemigos naturales que merecían castigo severo por su rechazo y hostilidad. Él veía almas perdidas que necesitaban desesperadamente salvación a pesar de su rechazo y hostilidad. Ellos interpretaban el rechazo como una ofensa personal directa que requería represalia inmediata para defender su honor. Él interpretaba el rechazo como evidencia clara de necesidad espiritual profunda que requería compasión intercesora y ministerio paciente. Su respuesta revela un principio fundamental que debe guiar toda nuestra comprensión del manejo de la ira. La ira santa auténtica nunca busca la destrucción de las personas, sino la transformación completa de las situaciones que están causando dolor espiritual. La indignación divina genuina nunca tiene como objetivo final eliminar a los ofensores, sino cambiar los corazones de los ofensores a través del poder del amor incondicional. La justicia de Dios siempre busca redención como objetivo final, no represalia como satisfacción emocional. ¿Te das cuenta de las implicaciones prácticas y transformadoras que esto tiene para nosotros cuando enfrentamos rechazo personal, ofensa deliberada o maltrato injusto? Cuando alguien nos rechaza cruelmente, nos ofende deliberadamente o nos trata de manera completamente injusta, nuestra primera reacción natural a menudo es idéntica a la de Jacobo y Juan. Queremos que descienda fuego del cielo sobre esa persona que nos lastimó. Queremos venganza divina inmediata que los haga sufrir como nos hicieron sufrir. Justicia rápida que los castigue por su maldad. Que Dios intervenga dramáticamente para vindicar nuestro honor herido y demostrar públicamente que estábamos en lo correcto. Deseamos secretamente que experimenten consecuencias dolorosas y humillantes por habernos lastimado tan profundamente. Oramos pidiendo que las circunstancias se vuelvan contra ellos de tal manera que se vean obligados a reconocer públicamente que estaban completamente equivocados y que nosotros teníamos toda la razón. Queremos que Dios les enseñe una lección que nunca olvidarán y que los haga arrepentirse públicamente del daño que nos causaron. Pero Cristo nos está enseñando algo radicalmente diferente y completamente transformador, que puede revolucionar todas nuestras relaciones. Cuando otros actúan hacia nosotros desde su ignorancia espiritual, su maldad no sanada, o su rechazo hacia lo que representamos, nuestra respuesta no debe ser pedir destrucción, sino orar fervientemente por restauración completa. No debemos buscar que Dios los castigue severamente, sino que los transforme completamente. No debemos desear secretamente que sufran las consecuencias devastadoras de su pecado, sino que encuentren la misma gracia transformadora que nosotros hemos recibido inmerecidamente de la mano generosa de Dios. Este enfoque no solo calma nuestra ira y sana nuestro corazón herido, sino que la transforma en una fuerza redentora
que puede literalmente cambiar vidas eternas y restaurar relaciones que parecían completamente destruidas. Cristo entendía algo que nosotros frecuentemente olvidamos en nuestros momentos de dolor más intenso. Las personas que nos lastiman más profundamente están actuando desde su propio dolor no sanado, su ignorancia espiritual no iluminada, su vacío emocional no llenado, o su necesidad desesperada de amor que nunca han experimentado auténticamente. Responder con más ira, venganza y deseo de destrucción solo perpetúa eternamente el ciclo de dolor y destrucción que ya existe. Responder con amor genuino, oración intercesora y bendición intencional rompe sobrenaturalmente ese ciclo destructivo y abre la posibilidad real de transformación tanto para ellos como para nosotros. Los discípulos querían mostrar el poder impresionante de Dios a través de la destrucción espectacular de sus enemigos. Cristo les enseñó pacientemente a mostrar el poder transformador de Dios a través del perdón revolucionario y la intercesión amorosa por sus enemigos. Ellos querían demostrar públicamente que tenían razón y autoridad. Él les enseñó que es infinitamente mejor demostrar que tienen amor genuino y misericordia auténtica. Su respuesta cambió completamente la dinámica de la situación tensa y les enseñó una lección que transformaría para siempre su comprensión del liderazgo espiritual auténtico. Los verdaderos líderes espirituales no usan su autoridad para destruir a quienes los rechazan, sino para interceder amorosamente por quienes los rechazan. Caín y el peligro de la ira no controlada. Ahora necesitamos explorar una de las advertencias más poderosas, aterradoras y personalmente aplicables de toda la Escritura sobre las consecuencias absolutamente devastadoras de la ira no controlada. La historia trágica de Caín y Abel, que nos muestra cómo un corazón lleno de comparación, envidia y resentimiento puede llevarnos a tomar decisiones que destruyen vidas preciosas, familias enteras y legados que podrían haber bendecido a generaciones futuras. Caín y Abel eran hermanos biológicos, hijos directos de Adán y Eva, que crecieron en un mundo que acababa de experimentar la caída devastadora del paraíso perfecto que Dios había creado originalmente. Ambos conocían a Dios de manera personal e íntima, habían sido enseñados directamente por sus padres sobre la importancia vital de traer ofrendas regulares al Creador, y tenían acceso a la misma revelación divina sobre cómo agradar al corazón de Dios a través de adoración auténtica. Sin embargo, sus corazones revelaron diferencias fundamentales que eventualmente se manifestarían de manera absolutamente trágica. Abel desarrolló un corazón que buscaba genuinamente agradar a Dios según los términos que Dios mismo había establecido, mientras que Caín desarrolló un corazón que quería agradar a Dios según sus propios términos y conveniencia personal. Abel trajo conscientemente de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, una ofrenda que requería sacrificio personal genuino que anticipaba proféticamente el sacrificio perfecto que Cristo haría eventualmente por la humanidad, y que reflejaba fe auténtica, obediencia sincera, y un corazón que verdaderamente buscaba agradar a Dios según los requisitos divinos que habían sido claramente establecidos. Caín, por el contrario, trajo simplemente del fruto de la tierra sin el cuidado, la preparación o la actitud de corazón que Dios requería. Aunque el texto bíblico no especifica exactamente todos los detalles de qué estaba mal con su ofrenda, la implicación clara es que no fue traída con el corazón correcto, la actitud apropiada, o según los requisitos específicos que Dios había establecido para la adoración auténtica.
Posiblemente no incluyó el derramamiento de sangre que era necesario simbólicamente para la remisión de pecados, o tal vez fue traída con una actitud de rutina religiosa en lugar de adoración genuina del corazón. El problema no era necesariamente lo que trajo, sino cómo lo trajo y por qué lo trajo. Cuando Dios miró con agrado evidente la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín, esta diferencia en la recepción divina reveló algo que había estado oculto en el corazón de Caín durante posiblemente mucho tiempo: un espíritu competitivo, envidioso y centrado en sí mismo que no podía tolerar que su hermano fuera bendecido, reconocido o aceptado cuando él no lo era. La respuesta emocional de Caín revela el patrón clásico y predecible de la ira destructiva que nace de la comparación constante y la envidia venenosa. Se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Su ira no era contra una situación injusta donde los débiles e inocentes estaban siendo sistemáticamente oprimidos por los poderosos. No estaba indignado por corrupción, maldad o abuso que necesitaba ser corregido urgentemente para proteger a los vulnerables. Su ira era específicamente contra el éxito, la bendición y la aceptación de su hermano menor. Era una ira que nacía del orgullo herido porque su ofrenda personal no había sido aceptada con el mismo agrado. Era una indignación que brotaba de la comparación envidiosa y de un corazón que había perdido completamente la capacidad de regocijarse genuinamente en la bendición de otro. Su ira nació del egoísmo puro y se alimentó constantemente de la competencia fraternal que había permitido que creciera en su corazón durante años. Era la ira de alguien que había puesto su identidad, su valor personal y su sentido de propósito en ser mejor que otros, en lugar de en ser fiel a Dios, independientemente de cómo le fuera a cualquier otra persona. Pero aquí está lo extraordinario, misericordioso y esperanzador. Dios no ignoró la ira creciente de Caín ni lo condenó inmediatamente por sentirla o expresarla. En lugar de rechazarlo o castigarlo, se acercó a él con compasión paternal genuina, ofreciéndole consejo divino sabio que podría haber cambiado completamente toda su historia personal y el curso futuro de la humanidad entera. ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Esta pregunta divina estaba diseñada específicamente para llevar a Caín hacia la autorreflexión honesta, para ayudarlo a examinar cuidadosamente las motivaciones reales de su corazón, y para entender que su ira revelaba algo mucho más profundo que simplemente decepción por una ofrenda rechazada. Dios no estaba atacando o condenando a Caín. Estaba invitándolo amorosamente a la introspección honesta y al crecimiento espiritual. Luego vino el consejo transformador que podría haber salvado no solo a Caín, sino a toda la humanidad del primer asesinato. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dios le estaba enseñando a Caín algo absolutamente fundamental sobre el manejo de la ira, la frustración y la decepción. Tenía una elección clara y definitiva, y tenía el poder divino para tomar la decisión correcta. Podía canalizar constructivamente su frustración hacia la mejora personal genuina y la corrección sincera de su relación con Dios. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? ¿O podía permitir destructivamente que la ira lo controlara y lo llevara por el sendero del pecado que culminaría inevitablemente en tragedia personal y familiar? Dios le advirtió claramente que el pecado estaba como un león salvaje agachado a su puerta emocional, esperando pacientemente la oportunidad perfecta de atacar y dominarlo completamente. Pero también le aseguró esperanzadoramente que él tenía el poder sobrenatural dado por Dios de dominarlo. Tú te enseñorearás de él.
Esta fue una promesa extraordinaria de que Caín no era víctima indefensa de sus emociones descontroladas, sino que tenía la capacidad dada divinamente de controlar sus impulsos destructivos y elegir conscientemente el camino correcto. Tristemente, Caín rechazó el consejo sabio y amoroso de su Creador, que lo conocía mejor que él mismo se conocía. En lugar de examinar honestamente su propia ofrenda, su propia actitud y su propio corazón para hacer las correcciones necesarias que lo habrían llevado a la bendición, decidió que la solución más fácil era eliminar permanentemente la competencia que representaba su hermano. En lugar de trabajar pacientemente en mejorar su relación personal con Dios, decidió que era más conveniente destruir la relación que su hermano tenía con Dios. Su ira lo cegó completamente, a tal punto que pensó que la solución a su problema espiritual no era el crecimiento personal, sino el asesinato fraternal. Su lógica envenenada y completamente distorsionada lo convenció de que si Abel no existía, entonces él automáticamente sería el único hijo y recibiría toda la atención, toda la bendición y toda la aceptación de Dios. No entendía que Dios no opera con sistemas de favoritismo humano, sino con principios de justicia y amor auténtico. Y dijo Caín a su hermano Abel: «Salgamos al campo». Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Con esta decisión premeditada y calculada, Caín no solo destruyó brutalmente la vida física de su hermano inocente, sino que destruyó su propio futuro, su propio legado, y introdujo en el mundo el primer acto de violencia humana contra humano que abriría las compuertas para siglos de guerra, odio y destrucción. ¿Puedes ver claramente el patrón destructivo y predecible que la ira siguió en la vida de Caín? Comenzó con comparación constante, midió su valor personal, su relación con Dios y su sentido de propósito basándose exclusivamente en cómo se comparaba con su hermano, en lugar de en su propia fidelidad a Dios. Siguió con envidia venenosa. No podía regocijarse genuinamente en la bendición de Abel, y en lugar de eso, la resintió amargamente como si fuera un robo personal. Se alimentó de orgullo herido. Su ego no podía tolerar que su ofrenda fuera rechazada, mientras la de su hermano era aceptada con agrado. Se justificó con resentimiento creciente. Comenzó a ver a Abel como el obstáculo principal para su propia felicidad y bendición, en lugar de ver sus propias deficiencias como el verdadero problema. Y culminó en destrucción total. Tomó la decisión consciente de eliminar lo que percibía incorrectamente como la fuente de su problema. Este es el camino inevitable y predecible que toma toda ira pecaminosa cuando no es interceptada por la sabiduría divina, cuando no es sometida conscientemente a la corrección del Espíritu Santo y cuando no es canalizada hacia propósitos constructivos de crecimiento personal, mejora espiritual y servicio a otros. Hermano, hermana, ¿cuántas veces has sentido exactamente esa misma ira venenosa y destructiva que consumió a Caín? Esa frustración corrosiva cuando ves que otros son bendecidos, promovidos o reconocidos, y tú sientes que has sido pasado por alto injustamente. Esa indignación amarga cuando alguien recibe reconocimiento, promoción o éxito que crees merecer más que ellos basándote en tu propio esfuerzo o sacrificio. Esa rabia ciega cuando tu trabajo duro no es valorado como el de otros, cuando tus contribuciones son ignoradas mientras las de otros son celebradas públicamente, cuando sientes que Dios está siendo injusto o parcial en la manera como distribuye sus bendiciones, oportunidades o favor entre sus hijos. Estos son precisamente los momentos donde el pecado está agachado peligrosamente a tu puerta emocional, esperando la oportunidad perfecta para dominarte completamente y llevarte a decisiones de las que te arrepentirás profundamente para el resto de tu vida.
Pero Cristo te ofrece exactamente lo que Caín rechazó trágicamente: la oportunidad sobrenatural de dominar esa ira en lugar de ser dominado por ella. Cuando sientes envidia del éxito de otros, puedes elegir conscientemente celebrar genuinamente sus bendiciones y usar su éxito como motivación para trabajar en mejorar tu propia ofrenda y tu propia relación con Dios. Cuando tu orgullo es herido por la falta de reconocimiento o por la comparación desfavorable con otros, puedes elegir encontrar tu valor, identidad y satisfacción completamente en Dios, en lugar de en la comparación constante con otros o en la necesidad de ser superior a quienes te rodean. Moisés y el control perdido. Profundicemos ahora en una historia que nos muestra cómo incluso la ira, que comienza siendo completamente justa y bíblicamente fundamentada, puede convertirse en destructiva si no la controlamos adecuadamente en el momento más crítico. Moisés, el gran libertador de Israel, el hombre más humilde de toda la tierra, según el testimonio de las Escrituras, y uno de los líderes más efectivos de toda la historia humana, nos enseña tanto sobre el poder transformador de la ira santa, como sobre los peligros reales de perder el control emocional precisamente en los momentos más importantes de nuestro liderazgo. Después de pasar 40 días y 40 noches consecutivas en la presencia inmediata y gloriosa de Dios en la cima del monte Sinaí, recibiendo no solo los 10 mandamientos escritos por el dedo mismo de Dios, sino también instrucciones detalladas sobre la construcción del tabernáculo, la organización del culto israelita, las leyes civiles y los principios que gobernarían la vida nacional de Israel, Moisés descendió del monte llevando cuidadosamente las tablas sagradas de la ley. Imagínate vívidamente la expectativa tremenda y la emoción indescriptible de Moisés mientras descendía lentamente del monte sagrado. Había experimentado la gloria manifiesta de Dios de una manera que ningún otro ser humano había experimentado jamás. Había recibido revelaciones que formarían la base fundamental de la relación entre Dios y su pueblo escogido para todas las generaciones futuras. Había sido testigo de milagros y manifestaciones divinas que lo habían transformado tan profundamente que su rostro resplandecía literalmente con la gloria residual de haber estado en la presencia del Todopoderoso. Su corazón debe haber estado lleno de anticipación mientras imaginaba la respuesta del pueblo cuando les compartiera todo lo que había visto, oído y recibido durante esos días extraordinarios de comunión divina. Esperaba encontrar un pueblo preparado espiritualmente, expectante devotamente y listo para recibir con reverencia las revelaciones sagradas que había traído desde la presencia misma de Dios. Pero cuando finalmente llegó al campamento israelita, encontró una escena que contradecía completamente todo lo que había experimentado en el monte y que violaba flagrantemente todo lo que Dios acababa de revelarle. El pueblo había construido un becerro de oro masivo y estaba adorándolo con fiestas desenfrenadas, danzas sensuales y celebraciones que violaban gravemente la santidad que Dios había establecido para su pueblo escogido. No solo habían quebrantado el primer mandamiento que prohibía categóricamente la idolatría, sino que habían violado múltiples aspectos de la ley moral que acababan de recibir. Habían tomado el oro que Dios había provisto milagrosamente para la construcción del tabernáculo sagrado y lo habían usado para crear un ídolo pagano que representaba las deidades egipcias de las cuales habían sido rescatados sobrenaturalmente. Habían cambiado voluntariamente la gloria del Dios invisible que los había liberado con mano poderosa por la imagen de un animal que no puede ver, oír, hablar o actuar. Era una traición espiritual de proporciones inimaginables que demostraba una ingratitud asombrosa, una infidelidad devastadora y una ceguera espiritual que era casi incomprensible
considerando todo lo que habían presenciado del poder y amor de Dios. La ira de Moisés se encendió inmediatamente y justificadamente al ver que el pueblo había traicionado a Dios de la manera más flagrante posible, mientras él aún sostenía en sus manos las tablas escritas directamente por el dedo divino. Su indignación era completamente apropiada y reflejaba perfectamente el corazón mismo de Dios ante la idolatría y la ingratitud de su pueblo amado. La traición era particularmente dolorosa porque había ocurrido mientras él intercedía por ellos ante Dios, mientras recibía instrucciones para su bendición, y mientras Dios diseñaba sistemas que les permitirían vivir en su presencia santa. Mientras él ayunaba y oraba por su bienestar espiritual, ellos hacían fiesta alrededor de un ídolo que representaba todo lo opuesto a lo que Dios quería para sus vidas. Pero observa cuidadosamente lo que sucedió en el momento absolutamente crítico. Se encendió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. En un momento de indignación santa que se convirtió repentinamente en pérdida de control emocional, Moisés destruyó las mismas tablas sagradas que Dios había escrito personalmente con su propio dedo divino. La ira, que comenzó siendo completamente correcta, totalmente justa y apropiadamente motivada, se volvió destructiva cuando no fue canalizada adecuadamente hacia una respuesta constructiva y sabia. En lugar de usar su indignación para corregir el problema de manera que honrara a Dios, permitió que la intensidad abrumadora de sus emociones lo llevara a destruir algo sagrado e irreemplazable. Analicemos cuidadosamente lo que sucedió en el corazón y la mente de Moisés durante esos momentos cruciales. La indignación inicial era completamente justificada desde cualquier perspectiva moral o espiritual. El pueblo había traicionado a Dios después de haber visto sus milagros más poderosos e incontrovertibles. Las 10 plagas devastadoras en Egipto, la división sobrenatural del Mar Rojo, la provisión milagrosa en el desierto y la manifestación gloriosa de Dios en el Sinaí con truenos, relámpagos y la voz audible del Todopoderoso. Habían quebrantado el pacto sagrado mientras aún resonaban en sus oídos las palabras divinas pronunciadas desde el monte con poder sobrenatural. Habían cambiado la gloria del Dios que los había liberado de la esclavitud egipcia por la imagen de un becerro que era similar a los dioses egipcios de los cuales acababan de ser rescatados milagrosamente. Habían demostrado una ingratitud asombrosa hacia aquel que había arriesgado su reputación entre las naciones para rescatarlos, una infidelidad devastadora hacia aquel que los había adoptado como su pueblo especial, y una ceguera espiritual que era casi incomprensible considerando todo lo que habían presenciado del carácter y poder de Dios. La ira de Moisés no solo estaba justificada moralmente, era una respuesta natural y apropiada ante tal traición masiva y rebelión flagrante contra el Dios que había mostrado misericordia y poder extraordinarios. Su corazón de pastor se quebró al ver que mientras él estaba recibiendo instrucciones para su bendición, ellos estaban asegurando su maldición. Pero la respuesta específica de Moisés, aunque comprensible humanamente y emocionalmente justificada, resultó en la destrucción de algo sagrado que no le pertenecía destruir. Las tablas que quebró en su momento de pérdida de control no eran copias humanas de la ley que podrían ser reescritas fácilmente por manos humanas. Eran el original único e irreemplazable escrito directamente por Dios mismo, una reliquia sagrada de valor incalculable. En su momento de ira justificada pero no controlada, Moisés destruyó algo precioso que representaba la relación misma entre Dios y su pueblo.
Su respuesta emocional, aunque comprensible, causó más daño del que existía originalmente y requirió una intervención adicional y costosa de Dios para corregir las consecuencias de su pérdida de control. Puedes ver la lección profunda y personalmente aplicable que emerge de esta experiencia devastadora. Incluso cuando nuestra ira es completamente justificada moral y espiritualmente, incluso cuando realmente hay algo terriblemente malo que debe ser corregido urgentemente, incluso cuando tenemos todo el derecho del mundo para estar profundamente indignados, podemos responder de maneras que causan más daño del que existía originalmente. La ira justa, sin el control consciente del Espíritu Santo, puede convertirse en destructiva muy rápidamente. La indignación apropiada, sin la sabiduría divina, puede llevarnos a tomar decisiones impulsivas de las que nos arrepentiremos profundamente. La reacción emocional justificada, sin la guía paciente de Dios, puede resultar en consecuencias que son peores que el problema original que nos indignó. Imagínate vívidamente la frustración, desilusión y quebrantamiento que Moisés experimentó en esos momentos de contraste tan extremo. Había estado en la presencia gloriosa de Dios por 40 días, había recibido revelaciones extraordinarias que cambiarían el mundo, había experimentado la intimidad divina de maneras inimaginables, y regresaba esperando compartir todo eso con un pueblo preparado y expectante. En cambio, encontró idolatría donde esperaba adoración, inmoralidad donde esperaba santidad, rebelión donde esperaba obediencia y traición donde esperaba fidelidad. El contraste abrupto entre lo que había experimentado en el monte y lo que encontró en el valle debe haber sido emocionalmente abrumador y espiritualmente devastador. Su corazón de líder se quebró al ver que mientras él estaba recibiendo la ley perfecta de Dios, ellos estaban quebrantándola de la manera más flagrante posible. Mientras él ayunaba en la presencia divina, ellos hacían fiesta alrededor de un ídolo pagano. Mientras él intercedía por ellos ante Dios, ellos lo traicionaban de la manera más hiriente posible. La desilusión, la indignación y el dolor fueron tan intensos que perdió momentáneamente el control de sus emociones y reaccionó de manera destructiva en lugar de constructiva. Su respuesta nos enseña algo absolutamente vital. En el momento de mayor ira justificada, necesitamos la mayor sabiduría divina y el mayor control del Espíritu Santo. Cuando estamos más justificados para estar enojados, cuando tenemos más razón para estar indignados, cuando la situación más claramente requiere corrección urgente, es precisamente cuando más necesitamos pausar conscientemente, orar fervientemente y buscar la guía específica de Dios antes de actuar. Porque es en esos momentos cuando podemos causar el mayor daño si no controlamos cuidadosamente nuestras reacciones emocionales. Después de quebrar las tablas en un momento de pérdida de control, Moisés tuvo que subir nuevamente al monte para confesarle humildemente a Dios lo que había hecho y pedirle misericordiosamente que reescribiera los mandamientos. Tuvo que humillarse profundamente ante aquel cuya obra había destruido en un momento de pérdida de control emocional. Dios, en su misericordia infinita y su paciencia extraordinaria, accedió a reescribir los mandamientos, pero Moisés aprendió una lección costosa sobre las consecuencias reales de la ira no controlada, incluso cuando esa ira está completamente justificada por las circunstancias. Aprendió que no basta con tener razón, también debemos responder correctamente. Jonás y la ira hacia Dios. Continuemos explorando las profundidades más desafiantes del manejo de la ira con una de las historias más reveladoras y convicinando de toda la Escritura sobre lo que sucede cuando dirigimos nuestra ira directamente hacia Dios mismo.
La historia extraordinaria de Jonás nos confronta honestamente con un tipo de ira que muchos experimentamos en secreto, pero pocos admiten abiertamente. La ira hacia Dios, cuando Él no actúa de la manera que esperamos, deseamos o creemos que sería justo según nuestro entendimiento limitado. Después de predicar el mensaje de juicio divino en Nínive y presenciar el arrepentimiento más masivo y genuino de toda la historia humana, donde toda la ciudad, desde el rey hasta el último ciudadano, se arrepintió sinceramente de sus pecados, y Dios perdonó misericordiosamente su maldad y canceló el juicio que había pronunciado, Jonás experimentó algo completamente inesperado y espiritualmente perturbador. En lugar de alegría por el éxito evangelístico más grande jamás registrado, se airó en extremo. El texto sagrado dice con una honestidad brutal, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Por qué se enojó un profeta llamado por Dios cuando vio la obra evangelística más exitosa jamás registrada en la historia? ¿Por qué experimentó tristeza profunda cuando toda una ciudad había encontrado salvación? Porque Dios había mostrado misericordia transformadora a los enemigos tradicionales de Israel, en lugar de destruirlos como Jonás esperaba secretamente. Y, si somos honestos, deseaba personalmente. La oración brutalmente honesta de Jonás revela la raíz profunda y espiritualmente perturbadora de su ira hacia Dios mismo. Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Puedes captar la ironía devastadora y la contradicción espiritual profunda en esta declaración? Jonás estaba airado con Dios precisamente por las cualidades divinas más hermosas y que él mismo había experimentado personalmente de manera extraordinaria. La clemencia que lo había perdonado cuando desobedeció directamente, la piedad que lo había rescatado del vientre del gran pez, la paciencia que no lo había destruido por su rebelión flagrante, y la misericordia que le había dado una segunda oportunidad para cumplir su llamado profético. Estaba molesto profundamente porque Dios había mostrado a los ninivitas exactamente la misma gracia transformadora que le había mostrado a él cuando desobedeció y huyó a Tarsis. Estaba indignado porque Dios había extendido a otros la misma paciencia extraordinaria que había tenido con él durante su tiempo de rebelión consciente. Su ira hacia Dios nacía de un sentido profundamente distorsionado de justicia y de un corazón que no había entendido completamente la naturaleza universal del amor divino. Él quería que Dios fuera misericordioso con él, pero severo con sus enemigos. Quería gracia abundante para su propia rebelión, pero juicio inmisericordia para la maldad de otros. Quería que Dios perdonara sus propios pecados, pero que castigara duramente los pecados de aquellos que él consideraba más malvados que él mismo. Su enojo revelaba un corazón pequeño, nacionalista y vengativo que no había captado la vastedad y la imparcialidad del amor divino hacia toda la humanidad sin excepción. La respuesta extraordinaria de Dios a la ira de Jonás revela la paciencia infinita y la sabiduría pedagógica del corazón divino. No lo condenó por su ira, no lo castigó por su actitud vengativa, no lo rechazó por su perspectiva distorsionada. En lugar de responder con ira recíproca como un ser humano herido habría hecho, Dios trató la ira de Jonás con paciencia educativa y amor transformador. Le hizo una pregunta penetrante, diseñada específicamente para llevarlo a la autorreflexión profunda. ¿Haces tú bien en enojarte? Era una invitación gentil, pero firme a examinar si su ira estaba justificada moralmente, si reflejaba el corazón de Dios auténticamente, y si estaba basada en una comprensión correcta de la justicia y la misericordia divinas. Dios no estaba atacando a Jonás
por sentir ira hacia él. Estaba invitándolo amorosamente a cuestionar las bases de esa ira. No estaba condenando su emoción humana. Estaba cuestionando su razonamiento teológico. No estaba rechazando su humanidad. Estaba desafiando su perspectiva para que pudiera crecer hacia una comprensión más madura del carácter divino. Jonás respondió con aún más ira, revelando qué tan profundamente arraigada estaba su actitud y qué tan resistente era al cambio. Mucho me enojo, hasta la muerte. Su respuesta revela lo intensa que puede ser la ira cuando está enraizada en conceptos erróneos sobre Dios, cuando está alimentada por expectativas no cumplidas y cuando está justificada por un sentido distorsionado de lo que es justo. Estaba tan molesto con la misericordia de Dios hacia los ninivitas que prefería literalmente morir antes que ver a sus enemigos vivir. Su ira lo había cegado a tal punto que había perdido toda perspectiva sobre el valor de las vidas humanas y sobre la naturaleza del ministerio profético al cual había sido llamado por Dios mismo. Dios, en su infinita sabiduría y paciencia educativa, decidió darle a Jonás una lección visual que penetrara su dureza de corazón y le enseñara una verdad fundamental sobre la naturaleza del amor divino. Preparó sobrenaturalmente una calabacera que creciera rápidamente para darle sombra refrescante a Jonás, quien se alegró grandemente por la planta porque le proporcionaba alivio del calor abrasador del desierto. Pero al día siguiente, Dios preparó un gusano que hirió la calabacera y ésta se secó completamente. Cuando el sol salió intensamente y Jonás perdió su sombra protectora, volvió a enojarse hasta el punto de desear la muerte. Su patrón de ira se reveló nuevamente. Cuando las cosas no iban exactamente como él quería, su respuesta automática era ira intensa y desproporcional. La lección culmina con las palabras de Dios que deberían resonar profundamente en nuestros corazones y transformar radicalmente nuestra perspectiva sobre el valor de las vidas humanas. Tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Entiendes la profundidad devastadora de esta enseñanza? Dios le estaba mostrando a Jonás la inconsistencia absurda de su compasión. Había tenido compasión genuina y se había dolido sinceramente por una planta que había durado solamente un día, que no había plantado, que no había regado, que no había cuidado, y que no había hecho nada para merecer su cuidado o afecto. Pero no quería que Dios tuviera compasión de 120,000 personas creadas específicamente a su imagen, cada una con historias únicas, familias amadas, sueños y esperanzas, y la capacidad dada por Dios de conocer, amar y servir a su Creador. Su ira hacia Dios revelaba un corazón pequeño que había perdido completamente la perspectiva sobre el valor de las vidas humanas y sobre la naturaleza del amor divino. Hermano, hermana, ¿cuántas veces has experimentado exactamente esa misma ira hacia Dios que experimentó Jonás? Tal vez cuando no sanó a alguien que amabas profundamente, cuando no respondió una oración de la manera y en el tiempo que esperabas, cuando permitió que algo difícil o doloroso entrara en tu vida sin explicaciones claras que pudieras entender. Tal vez cuando bendijo a alguien que sentías que no lo merecía tanto como tú, cuando las circunstancias no resultaron como habías planeado a pesar de tus oraciones fervientes, cuando sentiste que Dios estaba siendo injusto en la manera como distribuía sus bendiciones o permitía el sufrimiento en tu vida.
Esa ira hacia Dios a menudo revela nuestros conceptos limitados y distorsionados sobre su sabiduría infinita, su justicia perfecta y su soberanía absoluta. Revela que esperamos que Dios actúe según nuestras expectativas limitadas, en lugar de confiar en su perspectiva eterna y perfecta. La historia de Jonás nos enseña varias lecciones fundamentales. Primero, que está bien ser completamente honestos con Dios sobre nuestra ira, incluso cuando esa ira está dirigida hacia Él mismo. Dios no se ofende por nuestra honestidad emocional, prefiere la honestidad brutal a la piedad fingida. Segundo, que necesitamos estar dispuestos a ser enseñados y corregidos por Dios cuando nuestra ira revela perspectivas incorrectas sobre su carácter o sus métodos. Cuando nos enojamos con Dios, Él no se defiende. Nos ama lo suficiente como para usar esos momentos para expandir nuestra comprensión de su sabiduría y amor. Tercero, que nuestra ira hacia Dios a menudo revela más sobre nosotros que sobre Él. Revela nuestras expectativas no realistas, nuestros conceptos limitados de justicia y nuestra incapacidad para ver el panorama completo que Él ve desde su perspectiva eterna. El siervo implacable y la ira no perdonadora. Ahora debemos explorar una de las parábolas más penetrantes y convincentes que Cristo contó sobre la relación directa y destructiva entre la ira no resuelta y la falta de perdón. La historia del siervo que, habiendo recibido perdón extraordinario, se negó rotundamente a mostrar misericordia a un compañero. Esta enseñanza revela cómo la ira no procesada se convierte inevitablemente en amargura venenosa, y cómo la falta de perdón puede destruir sistemáticamente el alma desde adentro hacia afuera. Un rey poderoso decidió hacer cuentas con sus siervos para revisar todas las deudas pendientes en su reino y determinar qué acciones tomar con aquellos que le debían dinero. Le fue presentado un siervo que había acumulado una deuda absolutamente asombrosa de 10,000 talentos, una cantidad astronómica que equivalía a millones de denarios, más dinero del que esa persona y todos sus descendientes podrían ganar en múltiples generaciones de trabajo arduo. Para poner esta cifra en perspectiva que podamos entender, un talento equivalía aproximadamente a 20 años de salario de un trabajador común. 10,000 talentos representaban 200,000 años de trabajo continuo. Era una deuda literalmente imposible de pagar, que había crecido probablemente por años de mala administración, negligencia deliberada o posiblemente corrupción sistemática. Como el siervo no tenía absolutamente ninguna manera de pagar tan enorme deuda, y de acuerdo con las leyes de la época, el rey ordenó que fuese vendido él, su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para recuperar al menos una pequeña porción de lo que se le debía. Era la consecuencia legal y justa para alguien que había contraído una deuda tan masiva e imposible de pagar. Enfrentado con la pérdida total de su familia y su libertad, el siervo se postró desesperadamente ante el rey, suplicando con todo su corazón: «Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo». Era una promesa completamente imposible de cumplir, una declaración que revelaba tanto su desesperación como su falta de comprensión sobre la magnitud real de su deuda. Pero entonces sucedió algo extraordinario que cambió completamente la situación. El rey, movido a misericordia profunda por la súplica desesperada del siervo, no solo le dio tiempo adicional para pagar como había pedido, sino que le soltó y le perdonó la deuda completamente. En un momento de gracia absolutamente inimaginable, la carga financiera que habría destruido a toda su familia para siempre fue eliminada por completo por la generosidad real. Imagínate vívidamente el alivio abrumador, la gratitud indescriptible y la transformación que este siervo debería haber experimentado.
Había pasado instantáneamente de la ruina total y la esclavitud familiar a la libertad completa y un nuevo comienzo. Su deuda imposible había sido cancelada por un acto de misericordia que no merecía en absoluto y no podía haber esperado. Pero inmediatamente después de recibir esta gracia extraordinaria, ese mismo siervo perdonado salió y encontró a un consiervo que le debía 100 denarios, una cantidad que, aunque significativa para una persona común, era absolutamente minúscula comparada con lo que él había debido. 100 denarios equivalían aproximadamente a 100 días de salario, una fracción infinitesimal de los 200.000 años que le habían sido perdonados. En lugar de mostrar la misma misericordia que había recibido, en lugar de extender la gracia que había transformado su propia vida, haciendo de él, le ahogaba, diciendo, «Págame lo que me debes». Su respuesta fue violenta, agresiva y completamente desproporcional a la deuda que se le debía. Su consiervo, desesperado, le suplicó usando exactamente las mismas palabras que él había usado ante el rey. «Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo». Era la misma súplica desesperada, el mismo pedido de misericordia, las mismas palabras que habían movido el corazón del rey a perdonarle una deuda imposible. Pero el siervo perdonado no tuvo absolutamente ninguna misericordia. Su corazón se había endurecido de tal manera que era completamente incapaz de mostrar una fracción minúscula de la misericordia que había recibido. Lo echó inmediatamente en la cárcel hasta que pagase la deuda, mostrando una dureza de corazón que contrastaba dramáticamente con la gracia que había experimentado. Cuando otros siervos vieron lo que había sucedido, se entristecieron grandemente y fueron a contarle al rey todo lo ocurrido. El contraste entre la misericordia que había recibido y la crueldad que había mostrado era tan flagrante y ofensivo que no podían permanecer en silencio. Cuando el rey se enteró de la situación, llamó al siervo y le dirigió palabras que deberían hacer temblar a cualquiera que haya recibido perdón, pero se niegue a perdonar. «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti?» El rey no estaba simplemente decepcionado, estaba justamente indignado por la ingratitud flagrante y la hipocresía del siervo. Y su respuesta fue severa. Entregándolo a los verdugos, lo encerró hasta que pagase todo lo que le debía. La misericordia que había sido extendida libremente fue retirada debido a la falta de misericordia mostrada hacia otros. Cristo concluyó la parábola con estas palabras que deberían estremecer nuestros corazones y transformar nuestra comprensión del perdón. «Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas». ¿Puedes ver la conexión devastadora entre la ira no resuelta y la falta de perdón? El siervo había experimentado una gracia extraordinaria que debería haber transformado completamente su perspectiva sobre la misericordia y el perdón. Pero su ira hacia su deudor menor lo cegó a la magnitud de lo que había recibido. Su falta de perdón no era simplemente crueldad hacia otro ser humano. Era ingratitud flagrante hacia el rey que lo había perdonado. Era una declaración de que la misericordia que había recibido no había penetrado verdaderamente su corazón ni transformado su carácter. La ira no perdonadora siempre funciona con esta misma lógica completamente distorsionada. Nos hace olvidar selectivamente la gracia extraordinaria que hemos recibido mientras magnificamos obsesivamente las ofensas que hemos sufrido. Nos convence de que nuestros pecados perdonados eran menores y justificables, mientras los pecados no perdonados de otros son imperdonables y merecedores de castigo severo. Distorsiona completamente nuestra perspectiva
hasta que perdemos toda proporción entre lo que hemos recibido y lo que se nos pide que demos. Nos ciega a la realidad de que todos somos deudores que han sido perdonados y que ahora tenemos la responsabilidad de extender esa misma gracia a otros. Hermano, hermana, ¿cuántas veces has experimentado exactamente esta misma dinámica destructiva en tu propia vida? Dios te ha perdonado pecados que merecían condenación eterna, separación permanente de su presencia y castigo infinito. Te ha liberado de una deuda espiritual que era literalmente imposible de pagar. Pero te niegas a perdonar a alguien que te hirió temporalmente, que lastimó tus sentimientos, que te traicionó en alguna manera o que no cumplió tus expectativas. Has recibido misericordia infinita del Dios Santo, pero rehúsas mostrar compasión finita a un ser humano imperfecto como tú. Has sido liberado de una deuda espiritual imposible de pagar, pero exiges que otros te paguen hasta el último centavo emocional de lo que sientes que te deben. Has experimentado gracia inmerecida, pero insistes en que otros merezcan tu perdón antes de estar dispuesto a extenderlo. La ira que se convierte en falta de perdón es particularmente destructiva porque se alimenta a sí misma en un ciclo venenoso. Cuanto más nos aferramos a la ofensa, más crece y se magnifica en nuestro corazón. Cuanto más la rumiamos y la repasamos mentalmente, más grande se vuelve en nuestra perspectiva. Cuanto más la justificamos y la defendemos, más nos endurece el corazón contra la persona que nos lastimó. Eventualmente, la ira no perdonadora se convierte en amargura que envenena literalmente toda nuestra vida, todas nuestras relaciones y nuestra capacidad de experimentar la alegría y la paz que Dios quiere darnos. Jacob, luchando con Dios, en Peniel. Continuemos nuestro viaje hacia el dominio propio cristiano, explorando una de las historias más misteriosas, transformadoras y personalmente aplicables de toda la Escritura. La lucha nocturna de Jacob con el ángel de Jehová en el lugar que luego sería llamado Peniel. Esta narrativa extraordinaria nos revela cómo la agitación interna, la frustración con las circunstancias y aún la ira hacia Dios pueden convertirse en encuentros divinos que nos bendicen profundamente, nos transforman completamente y nos llevan a un nivel absolutamente nuevo de relación íntima con nuestro Creador. Jacob se encontraba en uno de los momentos más críticos, aterradores y potencialmente fatales de toda su vida. Estaba regresando a la tierra de su padre después de 20 años de exilio autoimpuesto, huyendo de la ira justificada de su hermano Esaú, a quien había engañado deliberadamente para robarle tanto la primogenitura como la bendición paternal que le correspondía por derecho de nacimiento. Ahora, 2 décadas después de aquellos actos de engaño que habían destruido su relación familiar, se acercaba inexorablemente el encuentro que había estado temiendo durante todos esos años de separación. Los mensajeros que había enviado desesperadamente para hacer las paces con Esaú regresaron con noticias que lo llenaron de terror absoluto. Esaú venía a su encuentro con 400 hombres armados. Para Jacob, esto solo podía significar una cosa: venganza sangrienta, posiblemente la muerte para él y toda su familia como castigo por sus engaños del pasado. Los 400 hombres no eran una comitiva de bienvenida, eran un ejército personal que sugería intenciones violentas y sed de venganza que había crecido durante 20 años de resentimiento. La noche antes del encuentro potencialmente fatal, después de hacer todo lo posible humanamente para prepararse y proteger a su familia, después de dividir estratégicamente su campamento en 2 grupos, esperando que al menos uno pudiera escapar si eran atacados, después de enviar regalo tras regalo a Esaú, tratando desesperadamente de apaciguar su posible ira, Jacob se quedó completamente solo. Y allí,
En la soledad absoluta de la noche, con nada más que sus pensamientos atormentados, sus temores paralizantes y sus luchas internas devastadoras, algo extraordinario y sobrenatural sucedió. Luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Esta no fue una lucha física ordinaria entre dos hombres. Fue un encuentro sobrenatural que representaba décadas de lucha interna, frustración espiritual, búsqueda desesperada de identidad y restringida con el propósito y los métodos aparentemente lentos de Dios. Durante toda su vida, Jacob había sido fundamentalmente un luchador por naturaleza. Había luchado con su hermano gemelo Esaú desde el vientre materno, saliendo del vientre agarrado firmemente del talón de su hermano, como si estuviera tratando de ganar una carrera que había perdido por minutos. Había luchado estratégicamente por la primogenitura, usando engaño y manipulación para obtener lo que creía que le pertenecía por promesa divina. Había luchado apasionadamente por el amor de Raquel, trabajando 14 años para ganar el derecho de casarse con la mujer que amaba con todo su corazón. Había luchado tenazmente con su suegro Labán por salarios justos, por reconocimiento merecido y por la libertad de regresar a su tierra natal. Toda su existencia había sido una serie interminable de luchas, conflictos y esfuerzos por obtener lo que deseaba a través de sus propias fuerzas e ingenio. Pero esta lucha era completamente diferente y transformadora. Estaba luchando directamente con Dios mismo, y esa lucha revelaría finalmente quién era realmente y quién estaba destinado a ser según los propósitos eternos de Dios. Era el momento en que todas sus luchas previas convergerían en un encuentro definitivo con su Creador. La lucha duró toda la noche, desde la puesta del sol hasta el amanecer. Jacob no se rindió, aunque su oponente sobrenatural era claramente superior a él en fuerza y autoridad. Incluso cuando el ángel tocó el encaje de su muslo y se lo dislocó, causándole dolor intenso y una cojera permanente, Jacob siguió aferrado con desesperación absoluta, negándose rotundamente a soltar hasta recibir lo que había estado buscando toda su vida, una bendición genuina y transformadora. Su determinación era tan intensa y su búsqueda tan desesperada que cuando el ángel le dijo, «Déjame, porque raya el alba», Jacob respondió con palabras que revelan la intensidad de su búsqueda espiritual y su comprensión de que este era el momento decisivo de toda su existencia. «No te dejaré si no me bendices». ¿Puedes entender la profundidad de lo que estaba sucediendo en el corazón de Jacob durante esa noche transformadora? Toda su frustración con las circunstancias de su vida, toda su agitación interna sobre su identidad y propósito, toda su lucha con los métodos aparentemente lentos de Dios para cumplir las promesas que le había hecho, se había convertido en una búsqueda desesperada y determinada de bendición divina auténtica. No estaba luchando para vencer a Dios en algún tipo de competencia. Estaba luchando para ser transformado por Él. No estaba tratando de derrotar al Todopoderoso. Estaba insistiendo en que el Todopoderoso lo cambiara de manera fundamental y permanente. Su lucha era la expresión física de su búsqueda espiritual más profunda. El ángel le hizo una pregunta que parecía simple, pero que en realidad era profundamente transformadora. «¿Cuál es tu nombre?» Jacob respondió, «Jacob». Pero esto era mucho más que una simple identificación personal. Era una confesión completa de quién había sido durante toda su vida. El nombre Jacob significa suplantador, engañador o el que toma por el talón. Al confesarlo, Jacob estaba admitiendo no solo su identidad, sino su naturaleza, sus métodos y sus fracasos. Estaba reconociendo que había vivido toda su vida tratando de obtener a través del engaño lo que Dios había prometido darle a través de la gracia. Pero entonces vino la transformación que cambiaría no solo su nombre, sino su destino.
No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. El nombre Israel significa el que lucha con Dios, príncipe de Dios, o Dios lucha. Su nueva identidad no eliminaba el hecho de que era fundamentalmente un luchador, la santificaba y la redimía. Dios no cambió su naturaleza básica, la transformó y la canalizó hacia propósitos divinos. La misma intensidad y determinación que lo había llevado a engañar y manipular, ahora lo llevaba a buscar desesperadamente la bendición y la transformación de Dios. Jacob salió de esa lucha completamente transformado, pero también permanentemente marcado. Cojeaba debido a la dislocación de su muslo, una señal física permanente de su encuentro con lo divino. Había recibido una nueva identidad, un nuevo nombre y una nueva relación con Dios, pero también llevaba una marca de humildad que le recordaría para siempre que su fuerza verdadera no venía de él mismo, sino de Dios. El lugar donde ocurrió esta transformación, Jacob lo llamó Peniel, que significa rostro de Dios, diciendo, «Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma». Había experimentado un encuentro directo con lo divino que había cambiado fundamentalmente quién era y cómo se relacionaría con Dios de ahí en adelante. Hermano, hermana, tal vez has estado luchando durante años con circunstancias difíciles que no entiendes, con frustraciones que parecen no tener solución, con una agitación interna constante que no parece tener alivio. Tal vez tu corazón está lleno de preguntas sin respuesta, dudas que te atormentan, y sí, incluso ira hacia situaciones que no puedes controlar o cambiar. Tal vez has estado enojado con Dios porque las promesas que sientes que te hizo no se han cumplido en el tiempo o de la manera que esperabas. Tal vez has estado frustrado porque tu vida no ha resultado como planeaste, porque otros parecen estar siendo bendecidos mientras tú luchas, o porque sientes que Dios no está escuchando tus oraciones desesperadas. La historia de Jacob te enseña algo revolucionario. Esa lucha interna, esa agitación espiritual, esa frustración con los tiempos y métodos de Dios, puede convertirse en una búsqueda desesperada de bendición divina que resulte en un encuentro transformador que cambie tu vida para siempre. El dominio perfecto de Cristo. Llegamos al final de este viaje profundamente transformador hacia el dominio propio que Cristo nos enseñó y modeló perfectamente, y mi corazón se llena de una gratitud indescriptible porque sé que algo eterno y profundo ha sido plantado, regado, y está comenzando a florecer en tu espíritu a través de estas enseñanzas que hemos compartido juntos. Quiero hablarte ahora, no solo como alguien que ha estudiado estas verdades en libros y seminarios, sino como alguien que ha experimentado en carne propia la lucha diaria por controlar las emociones más intensas y ha encontrado en Cristo la paz sobrenatural que verdaderamente sobrepasa todo entendimiento humano. Durante gran parte de mi vida luché intensamente con mi temperamento y mis reacciones emocionales. Crecí en un ambiente donde pensaba que la ira era simplemente parte de mi personalidad, algo inmutable con lo que tenía que vivir y que otros tenían que tolerar y aceptar. Justificaba constantemente mis explosiones emocionales, diciéndome a mí mismo y a otros que era una persona apasionada o que simplemente expresaba mis sentimientos honestamente, sin filtros. Pero la verdad dolorosa que tuve que enfrentar eventualmente es que mi ira no controlada estaba lastimando profundamente a las personas que más amaba en este mundo y estaba robándome sistemáticamente la paz, la alegría y la serenidad que Cristo había venido a darme. Estaba destruyendo relaciones valiosas, creando ambiente de tensión en mi hogar y proyectando una imagen de Cristo que era completamente contraria a su carácter real.
Fue cuando comencé a estudiar profunda y sistemáticamente cómo Cristo manejó sus emociones más intensas que entendí una verdad revolucionaria. El dominio propio cristiano no es la supresión fría y artificial de las emociones, sino su santificación inteligente y amorosa. No se trata de convertirse en una persona robótica sin pasión, sino de canalizar esa pasión hacia propósitos divinos que glorifiquen a Dios y edifiquen a otros. Cristo sentía profunda e intensamente todas las emociones humanas, incluyendo la ira, la tristeza, la frustración y la indignación, pero nunca perdía el control porque sus emociones estaban completamente sometidas a la voluntad perfecta del Padre y dirigidas hacia propósitos redemptores más altos que su satisfacción personal inmediata. He aprendido a través de años de estudio bíblico, oración intensa y aplicación práctica que el secreto del dominio propio cristiano está en entender que nuestras emociones fueron diseñadas por Dios para ser servidoras útiles, no señoras destructivas. Están diseñadas para informarnos sobre nuestro mundo interno y externo, para alertarnos sobre situaciones que requieren atención, pero no para controlarnos o dictarnos nuestras respuestas. Cuando la ira toca a nuestra puerta emocional, podemos aprender a preguntarle con sabiduría, ¿qué información importante me estás trayendo? En lugar de permitirle automáticamente que tome el control total de nuestras acciones, palabras y decisiones. Podemos escuchar su mensaje sin convertirnos en sus esclavos. A través de estos estudios bíblicos profundos que hemos compartido durante este tiempo, has visto que Cristo experimentó toda la gama completa de emociones humanas, incluyendo la ira intensa, pero siempre las manejó de manera absolutamente perfecta. Su ira en el templo era justa, controlada y constructiva. Su respuesta a los discípulos vengadores era educativa, paciente y redentora. Su manejo de las provocaciones constantes de los fariseos era sabio, medido y siempre dirigido hacia enseñanza transformadora. En cada situación emocional intensa, sus emociones servían a propósitos más altos y eternos, en lugar de controlar impulsivamente sus decisiones o comprometer su misión. Pero lo más hermoso y esperanzador de todo es que Cristo no solo nos dejó un ejemplo perfecto para admirar desde la distancia, nos dejó su Espíritu Santo para vivir dentro de nosotros y capacitarnos para vivir como Él vivió. El mismo Espíritu que le dio a Cristo el poder sobrenatural para controlar perfectamente sus emociones más intensas, ahora vive permanentemente en cada creyente. No estamos tratando de imitar a Cristo con nuestras propias fuerzas limitadas, lo cual sería frustrante e imposible. Estamos permitiendo conscientemente que su Espíritu viva su vida de dominio propio a través de nuestras personalidades, emociones y circunstancias únicas. El fruto del Espíritu Santo incluye específicamente el dominio propio. Y eso significa que cuando elegimos caminar conscientemente en el Espíritu momento a momento, tenemos acceso inmediato al mismo poder sobrenatural que Cristo tenía para manejar nuestras emociones más desafiantes. Cuando sentimos ira, frustración o indignación, podemos pausar conscientemente y preguntarle al Espíritu Santo, ¿cómo quieres que responda a esta situación de manera que te glorifique? En lugar de reaccionar automáticamente desde nuestra carne carnal, podemos elegir responder sabiamente desde su perspectiva eterna. En lugar de permitir que nuestras emociones dicten nuestro comportamiento, podemos permitir que su sabiduría dirija nuestras respuestas hacia propósitos redemptores. He sido testigo personal de transformaciones extraordinarias y milagrosas en personas que aplicaron consistentemente estos principios bíblicos en sus vidas diarias. Matrimonios que estaban al borde del divorcio debido a la ira constante
y las explosiones emocionales fueron completamente restaurados cuando los esposos aprendieron a responder como Cristo en los momentos de mayor frustración. Padres que habían lastimado profundamente a sus hijos, con palabras airadas y reacciones descontroladas, encontraron maneras amorosas y efectivas de disciplinar y guiar sin destruir el espíritu de sus pequeños. Empleados que anteriormente explotaban con sus jefes o compañeros de trabajo desarrollaron la sabiduría y la paciencia para abordar los conflictos de manera constructiva y profesional. Pero la transformación más grande y duradera no es necesariamente en las circunstancias externas, aunque éstas también mejoran significativamente, sino en la paz interna sobrenatural que comienza a caracterizar la vida diaria. Cuando aprendes verdaderamente a controlar tu ira como Cristo, experimentas una serenidad profunda que no depende de que todo salga exactamente como quieres o planeas. Desarrollas una estabilidad emocional sólida que no es sacudida violentamente por cada frustración, injusticia o decepción que la vida inevitablemente trae. Encuentras una fuerza interior indestructible que viene de saber que tus emociones están bajo el control amoroso del Espíritu Santo en lugar de bajo el control destructivo de las circunstancias externas. Cristo está invitándote personalmente ahora mismo, en este momento, a entrar completamente en esa vida de dominio propio sobrenatural que Él vivió perfectamente y que ahora quiere vivir a través de ti. No porque sea fácil o automático, sino porque es absolutamente posible a través de su poder. No porque nunca sentirás ira intensa otra vez, sino porque esa ira será santificada y canalizada hacia propósitos nobles que reflejen su carácter. No porque te convertirás en perfecto de la noche a la mañana, sin lucha o crecimiento, sino porque comenzarás un proceso divino de transformación que durará toda la vida y que te llevará de gloria en gloria hacia la imagen de Cristo. En este momento preciso, mientras estas palabras resuenan profundamente en tu corazón y penetran tu espíritu, el Espíritu Santo está trabajando activamente en tu vida. Está tomando cada enseñanza bíblica que has recibido durante este tiempo y la está aplicando específicamente a las situaciones emocionales que enfrentas en tu vida diaria. Está preparándote sobrenaturalmente para responder como Cristo la próxima vez que alguien te provoque injustamente, la próxima vez que te sientas frustrado por circunstancias que no puedes controlar, la próxima vez que tu ira toque agresivamente a la puerta de tu corazón. Ahora entiendes claramente por qué llegaste hasta el final de este mensaje transformador. No fue casualidad ciega o coincidencia fortuita. Fue una cita divina específicamente orquestada con la transformación personal que Dios quiere hacer en tu temperamento y carácter. Has llegado hasta aquí porque Dios sabía exactamente que necesitabas estas herramientas bíblicas en este momento particular de tu jornada espiritual. Has perseverado hasta el final porque eres parte de los escogidos que están genuinamente comprometidos con crecer hacia la madurez espiritual y el carácter de Cristo en cada área de sus vidas, especialmente en el área tan desafiante del manejo emocional. Quiero que comentes específicamente: llegué hasta el final porque decido controlar mi ira como Cristo, para que pueda conocer tu nombre personal y tenerte en mis oraciones específicas e individuales. Porque cada persona que completa este viaje intenso de aprendizaje bíblico recibe una oración personal y detallada de mi parte, pidiendo que Dios fortalezca, establezca y haga permanente en tu vida todo lo que has aprendido y decidido aplicar. Es absolutamente vital que compartas este mensaje con alguien en tu círculo de influencia que está luchando desesperadamente con el control de la ira. Piénsalo seriamente. ¿Cuántas familias están siendo sistemáticamente destruidas por temperamentos no controlados?
¿Cuántas relaciones valiosas podrían ser completamente sanadas y restauradas si las personas aprendieran y aplicaran estos principios bíblicos? Si no estás suscrito a este canal, te ruego encarecidamente que lo hagas ahora mismo. No solo para recibir más contenido educativo, sino para comprometerte públicamente con tu crecimiento continuo e inquebrantable en el carácter de Cristo. Cada semana subo enseñanzas que han sido ungidas específicamente por el Espíritu Santo para ayudarte a vivir más como Jesús en cada área práctica de tu vida diaria. Me encantaría conocerte personalmente y poder orar contigo cara a cara. Pero como eso no es físicamente posible, me encantaría profundamente que me contaras en los comentarios cómo esta enseñanza ha impactado, desafiado y transformado tu corazón. Cuéntame tu nombre personal para tenerte específicamente en mis oraciones intercesoras. Recuerda siempre esta verdad fundamental. El dominio propio no es una carga pesada que debes cargar con tus propias fuerzas, sino una libertad gloriosa que puedes disfrutar a través del poder de Cristo. Cristo te está ofreciendo la libertad sobrenatural de no ser esclavo de tus emociones, la paz inquebrantable de no ser controlado por las circunstancias cambiantes y la serenidad divina de vivir desde su fuerza infinita. Ve en paz profunda, sabiendo con certeza absoluta que tienes el poder sobrenatural de responder como Cristo en cada situación emocional que enfrentes, porque su Espíritu vive permanentemente en ti y te capacita continuamente para vivir la vida extraordinaria que Él diseñó específicamente para ti.